igual que el crepúsculo que existe entre la luz y la sombra. Hay en la mente una zona desconocida en la cual todo es posible. Podría llamársele la dimensión de la imaginación, una dimensión desconocida, en la que nacen sucesos y cosas extraordinarias. Como lo que ahora vamos a ver. ¿Que no es posible? Todo es posible en el reinado de la mente. Todo es posible en la dimensión de Tony Hacker. Lo que ahora verán ustedes está basado en un hecho de la vida real. Explicarlo no podemos. Refutarlo tampoco. Simplemente los invito a explorar con nosotros el pasmoso mundo de lo desconocido. Hola, soy Tony Hacker. Hoy hablaré de la operación Diamante Plateado, un misterioso accidente ovni y recuperación en el desierto de Kalahari. Son muchos los informes ovni. Los más desconcertantes son aquellos casos en los que una de estas misteriosas naves ha caído del cielo para estrellarse contra la Tierra. Por supuesto, el incidente más conocido de este tipo es el supuesto accidente ovni en Roswell, Nuevo México, que es tan famoso que incluso personas que no tienen conocimiento del campo ovni han oído hablar de él. Sin embargo, no es ni mucho menos el único caso de este tipo, y de hecho, la tradición ovni está plagada de casos más oscuros de naves espaciales extraterrestres que se estrellan en lugares remotos. El gobierno viene para llevarse todo, a menudo cuerpos extraterrestres arrojados a la Tierra. También, por supuesto, encubrimientos gubernamentales. Uno de esos casos, que es quizás incluso el más oscuro de la mayoría, es el día en que los aviones de combate, supuestamente, derribaron un ovni sobre Sudáfrica, después de lo cual se estrelló en el desierto de Kalahari, y fue clasificado para desaparecer en las brumas de la historia. El 7 de mayo de 1989, alrededor de las 2 de la tarde, una fragata naval sudafricana frente a la costa de Ciudad del Cabo, supuestamente envió por radio un informe bastante extraño a la sede naval. Afirmaron que habían detectado un objeto no identificado en su radar, que se movía muy rápidamente hacia el continente a una velocidad aproximada de 9.250 km por hora, y otras instalaciones de radar, incluidas las instalaciones NORAD y el Aeropuerto Internacional de Malan, en Ciudad del Cabo, estaba recogiendo lo mismo. Aparentemente, se hicieron esfuerzos para establecer comunicaciones con el objeto entrante, pero no hubo respuesta, y luego repentina y abruptamente cambió de rumbo, para dirigirse sobre un área remota. Mientras tanto, se hizo una confirmación visual, y se describió como un disco plateado. Teniendo en cuenta el cambio de rumbo, ahora se asumió que era una especie de avión, pero las órdenes emitidas por radio para detener su aproximación continuaron sin respuesta, y en consecuencia, el ejército sudafricano supuestamente comenzó a hacer preparativos para atacar. Se enviaron 2 aviones de combate Mirage, armados con lo que se denominó cañones láser tordos, montados en aviones experimentales, diseñados para interrumpir los sistemas eléctricos, y cuando se acercaron al objeto a alta velocidad, se ignoraron las advertencias, y se les dio permiso para atacar. Ambos cazas luego dispararon contra él, y según un informe dado por un conocedor del grupo de investigación OVNI Quest International, que más tarde se convertiría en la revista UFO Truth, hicieron impactos directos. Un equipo de oficiales de inteligencia de la Fuerza Aérea y especialistas técnicos pronto aparecieron en escena en lo que se llamó Operación Silver Diamante, y toda la historia se vuelve aún más extraña a partir de ahí. Se descubrió un cráter en la Tierra que medía aproximadamente 150 metros de diámetro y alrededor de 12 metros de profundidad, dentro del cual se encontraba un objeto plateado en forma de platillo, medio enterrado en un ángulo de 45 grados. Todo a su alrededor era tierra quemada y rocas y arena fusionadas por un calor intenso, y cuando el equipo se acercó, informaron que la electrónica fallaba en las cercanías del objeto, hasta el punto de que un helicóptero que se acercaba sobrevolando tuvo fallas técnicas graves que causaron que hiciera un aterrizaje de emergencia, y otro bajó para no matar a todos los que estaban a bordo. Se encontró que la superficie del objeto anómalo era completamente lisa, y sin daños, y carecía de marcas o costuras, ventanas o escotillas discernibles, aunque aparentemente encontraron una extraña insignia grabada en ella rodeada de extraños jeroglíficos. En la parte inferior de la nave se encontró lo que parecía ser una especie de tren de aterrizaje hidráulico, que se había extendido por completo, lo que llevó a la especulación de que una falla en el aterrizaje posiblemente causada por el ataque del avión de combate había provocado su caída. Sin embargo, este no fue el final de la rareza. Mientras el equipo rodeaba con cautela la nave aparentemente alienígena, se informó que hubo un fuerte ruido que salió de la nave, y una escotilla de algún tipo se abrió en un costado.
Se envió un equipo para abrirlo por completo, y desde adentro supuestamente treparon dos entidades humanoides, de alrededor de 1,20 m de altura, con 3 manos, con garras de dedos, piel azul grisácea sin pelo, y escamosa, y vestidos con trajes grises ajustados. Las criaturas tenían cabezas de gran tamaño con grandes ojos ovalados, y pómulos prominentes, y bocas en forma de rendijas, y sin orejas visibles. Además de estos dos, una de las criaturas se encontraría muerta en el interior. Las dos entidades que habían emergido estaban aturdidas, pero vivas, y según los informes, fueron detenidas rápidamente, aunque aparentemente eran muy agresivas y no fáciles de dominar, y una de ellas supuestamente infligió profundas heridas a uno de los miembros del equipo con sus formidables garras. Luego, la nave fue llevada a una base de la Fuerza Aérea, y los extraterrestres detenidos en una unidad refrigerada, lo que, según los informes, los hizo letárgicos y más complacientes, después de lo cual se hicieron planes para trasladarlos a la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson en los Estados Unidos. Para más pruebas y análisis. Y ahí es prácticamente donde termina la historia, sin más información sobre qué pasó con la supuesta nave espacial o su extravagante tripulación alienígena. El oficial de inteligencia que abrió la tapa, un capitán James Van Greunan, proporcionó montones de documentación ultra secreta sobre el incidente, así como supuestas conversaciones telefónicas grabadas sobre el asunto entre altos funcionarios, antes de mudarse a Alemania y entrar en ocultación. Todo es completamente espectacular, como algo salido de una película, un caso asombroso al que se ha referido como el Roswell africano, pero por supuesto ha habido mucho escepticismo, dirigido a él, incluso desde dentro del campo de la investigación ovni. Uno de los problemas es que, si bien el caso ha sido cubierto en diversas revistas y artículos a lo largo de los años, casi toda la información proviene de la investigación realizada por Quest International, quienes fueron los primeros en ser abordados por el presunto informante. Esto no significa necesariamente que todo sea falso, solo que es difícil verificar de forma independiente su información. También es bastante sospechoso que muchos de los supuestos documentos proporcionados por el capitán Van Greunan, aunque parecían muy oficiales, en una inspección más cercana se encontraron plagados de errores ortográficos, inconsistencias y discrepancias. La investigadora y autora africana de OVNI Cynthia Hind examinó algunos de los supuestos documentos y llegó a la conclusión de que todo era demasiado descuidado para algo tan secreto y oficial. Aunque todo era muy elaborado y en profundidad, llegó a la conclusión de que todo era un engaño complicado y bien pensado, y escribiría un artículo al respecto en un Photimes llamado Anatomía de un engaño. Al final, no hay forma de saber qué sucedió ese día en medio de la nada, en todo caso. Hay pocos detalles adicionales y no se ha publicado nada más allá de lo que he mencionado aquí. Si esto fue un encubrimiento, entonces hicieron un buen trabajo asegurándose de que se metiera en el armario de los casos oscuros y olvidados, y probablemente nunca sabremos qué verdad encierra. ¿Fue un engaño, una estafa o una desinformación, o sucedió algo realmente extraño ese día? Solo podemos especular y preguntarnos si esa nave no está en algún almacén militar en alguna parte. Sin más me despido desde Caseros, Argentina, chao.